Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco lo que son los 12 sucesores apostólicos de la Iglesia Católica. La lista de los 12 sucesores legítimos de los apóstoles. Como vemos en Mateo 10, de 2 al 4, en Marcos 3, 16 al 19 y Lucas de 6 al 13 al 16, igual como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, la lista de los apóstoles comienza con Pedro como príncipe de los apóstoles. Es como un orden jerárquico, el primero en la jerarquía, es como un organigrama. Pero vamos a leerlo, vamos a empezar con el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3 y versículo 13, dice: entonces Jesús subió al cielo y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándole poder para echar a los demonios. Entonces la lista de los 12 son los siguientes. Primero, dice, estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Si vemos aquí, el primero es Pedro. Luego vamos a ir a Mateo 10:2 y dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Como siempre, Pedro es el primero y Judas el último en la lista. Ahora vamos a ver qué nos dice Lucas en el capítulo 6 y versículo 16. Dice Lucas 6:16. Lucas 6:14. Dice la lista de los 12, a quienes llamó apóstoles: Simón, al que le puso por nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Como vemos, los tres evangelistas nombran primero a Pedro y de último a Judas. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 13. Esto es el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, quienes estaban reunidos ahí. Entonces, estos eran los 12. Dice Pedro siempre primero, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el que fue Celotes y Judas, hermano de Santiago. Entonces dice, todos ellos perseveraban en la oración y en un mismo espíritu. Como ya dije, esto fue con la venida del Espíritu Santo. Esto es en cuanto nos dice la Biblia. Ahora vamos a ver cuál es la lista de los 12 apóstoles actuales de la Iglesia Católica. Recordemos que Jesucristo le dijo a Pedro, Mateo 6:18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Si ya nos vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos 17 al 19, en el capítulo 21 de Juan, de versículos del 15 al 19, Juan 21, del 15 al 19, Jesucristo le pide a Pedro 3 veces ser el pastor universal de la iglesia. Le dice, apacienta mis corderos por primera vez, y 2 veces, apacienta mis ovejas. En Lucas 22:32, Jesucristo ora por Pedro, después de que van a estar metidos en problemas los 12. Así de que Jesucristo ora únicamente por Pedro, y esto confirma la primacía de Pedro. Ahora vamos a ver qué nos dice, quiénes son los 12 apóstoles actuales de la Iglesia Católica. Está compuesto por 12 patriarcas. El primero es el patriarca de Occidente, que es el Papa. Es el primero entre iguales. El Papa Francisco es el primero, o sea, por primacía. Él tiene la sucesión legítima del apóstol Pedro. Entonces, el Papa Francisco es el primero entre iguales. Es el Papa Francisco, el patriarca de Occidente. Luego está el 2, patriarca de Alejandría, de los coptos de Alejandría, de la Iglesia Católica Copta de Alejandría. Su nombre es Ibrahim Isaac Sidrak.
3. Está el patriarca maronita de Antioquía. Su nombre es Bechara Bautros Rají. 4. Está el patriarca melquita de Antioquía. Su nombre es Yosef Absi. 5. Patriarca de Antioquía de los Sirios, de la iglesia de Antioquía de los Sirios, en la iglesia católica Siria de Antioquía, Morán Mor Ignacio Abrem II Karim. 6. Patriarca de los caldeos, se llama Luis Rafael I Saku. 7. Patriarca de Cilicia de los armenios, de la iglesia católica armenia, se llama Gregorio Pedro XX Cabroyan. 8. Tenemos a lo que es el patriarca de Constantinopla de la iglesia católica ortodoxa, se llama Quirios Bartolomeo I. Luego vienen los patriarcas latinos, estos son los titulares. El 9º patriarca de Jerusalén también es arzobispo Pier Batista Pizzaballa, es administrador apostólico, es el obispo de la iglesia católica de Jerusalén. Están también el 10, está el patriarca de Lisboa, que se llama Manuel José Macario de nacimiento. Clemente es Manuel III, es el patriarca de nombre Manuel III. Y luego está el 11 patriarca de Venecia, es Francisco Moraglia. Luego tenemos el 12 patriarca de las Indias Orientales, se llama Felipe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrao. Y aquí concluimos con lo que son los 12 apóstoles actuales de la Iglesia Católica. Con esto se comprueba que la Iglesia Católica tiene los legítimos sucesores apostólicos de los apóstoles, valga la redundancia. Por eso en Efesios 2:20 dice que la doctrina de la Iglesia está fundamentada sobre la base de los apóstoles. Entonces, sobre los 12 apóstoles, siendo el primero entre los 12 Pedro. Esto se confirma con la primacía de Pedro, y aquí tenemos la sucesión apostólica. Los 12 legítimos sucesores apostólicos los tiene la Iglesia Católica, no la Iglesia Romana, sino la Iglesia Católica. Por eso es de que nosotros decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.